Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD3.1 y por el fanpage Liviu Pau TV. Vamos ahora a conversar con la doctora Jessy Tapia. Ella es especialista, docente en Derecho Internacional, además secretaria académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPAO, para hacer un análisis, una lectura de lo que han sido los resultados en la segunda vuelta en las elecciones generales en el hermano país de Colombia, donde se ha impuesto un presidente que representa al partido de izquierda. Bienvenida, doctora Jessy Tapia, a UPAO Noticias, en este caso a la entrevista. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, profesor Beto Pinillos, por tenerme en esta sesión interesante sobre política internacional. Bien, y la primera pregunta es, ¿cuál es su lectura? ¿Qué interpretación le genera, doctora Jessy Tapia, el hecho de que Gustavo Petro haya ganado en segunda vuelta y es el nuevo presidente electo de Colombia, representante de la izquierda en ese país vecino? Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que es, por supuesto, un resultado histórico, ¿no? Es un resultado histórico por primera vez en Colombia, luego de más de 200 años, como en nuestro caso, países todavía jóvenes, más de 200 años en los que tenemos un representante en Colombia de izquierda, pero no solo de izquierda, sino además de izquierda radical. Esto en sí mismo significa un antes y un después para Colombia, pero aunque es un resultado sorprendente, no es un resultado que debiera a todos causarnos tanta admiración, dado que nuestra región está entrando en un sentido de izquierda y lamentablemente cada vez más radical. En el caso de Gustavo Petro, tengamos en cuenta algunos antecedentes, no solo es en defensa de la izquierda, en principio aparentemente de justicia social y de redistribución de la riqueza, vamos a darle a los pobres el espacio que merecen o vamos a buscar salud universal, sino que Gustavo Petro representa o ha representado durante 12 años los intereses de una exguerrilla, la M-19, que se funda en el año 1970 y que él ha integrado, insisto, durante más de una década. Son 12 años que se ha mostrado rebelde y que ha mostrado las armas frente a los propios colombianos. Esto sí que es sorprendente y lo importante es ¿qué le espera a Colombia con un presidente de izquierda radical? Si efectivamente va a ser un gobierno de izquierda radical o se va a mostrar más bien a lo que llamamos los progres, ¿no? Va a ser un gobierno progresista, un gobierno de apertura. En principio, según el discurso, los discursos que ha Gustavo Petro, se entiende, y él ha llamado la política del amor, ¿no? La política del amor le ha denominado. Que debemos entender a una política con apertura de justicia social, cierto, pero también una política que piensa en la periferia de Colombia, que es la periferia que le ha dado el voto, el sí, a Gustavo Petro, la zona de la Amazonía sobre todo, los jóvenes también, y piensa reevaluar la relación de Colombia con Estados Unidos. Aquí hay que detenernos. ¿Por qué es tan importante esta evaluación de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Colombia ha sido hasta la fecha el socio principal de Estados Unidos en nuestra región. Tiene lazos extremadamente fuertes, no solo por la explotación de recursos, por supuesto petróleo entre ellos, sino que además mantiene una política muy cercana en atención a la materia de drogas. Esto, así es. Entonces, tiene una relación estrecha de comunicación, de información, de intercambio de información, a lo que Gustavo Petro pretende reevaluar. Entonces, podemos estar frente a un gobierno que pretenda, por un lado, recuperar la Amazonía, o, en el otro escenario, podríamos estar frente a un gobierno que pretende acabar con el sector extractivo, que es paralizar las exportaciones y las exploraciones que se encuentran en su territorio. Es un país muy rico, Colombia. De hecho, nosotros podemos en muchos aspectos encontrar similitudes con Colombia, y según esos analistas económicos, de estar en el segundo escenario, en esta segunda opción, reevaluando el sector extractivo de Colombia, significaría para ellos un suicidio económico. El escenario es complejo, pero no es complejo desde hoy. Por supuesto que Colombia en los últimos tiempos, en este último año, ha inmigrado un gran porcentaje de colombianos a los Estados Unidos por la situación económica del país, que de hecho es similar a la nuestra. ¿Podrá mejorarse con un gobierno de izquierdas? No lo sabemos. Las propuestas de Gustavo Petro incluyen, entre otras, por supuesto, el acceso a la salud universal, el tratar de disminuir esta brecha tan amplísima que hay de ingresos cada vez mayor, esto es tratar de controlar la pobreza crónica que hay en el país,
la inseguridad y la violencia que lamentablemente no ha hecho más que aumentar en Colombia, pese a los acuerdos de paz firmados en el año 2016, donde dejan las armas las FARC. A pesar de ello, todavía no hay realmente el nivel de seguridad esperado en el país y, por tanto, pues hay bastante descontento, y este descontento probablemente ha llevado al resultado radical que tenemos a la fecha. Bien. También merece la pena... Sí. Perdón que interrumpa, pero estos resultados han generado, doctora Jessy Tapia, también lo que ocurre en el Perú, la polarización del país dividido. Exacto. Entonces, y aquí va mi pregunta, ¿cómo puede impactar este resultado también en el Perú, cuando también se ha escuchado de parte de versiones que uno de los motivos que ha generado que le den el respaldo a este líder de la izquierda radical allí en Colombia es por la privatización que han venido gestando anteriores gobiernos de derecha? Bueno, de hecho, el discurso que tiene Gustavo Petro y el discurso que ha dado como ya presidente electo es muy similar al discurso que hemos podido escuchar en palabras de nuestro presidente Pedro Castillo. De hecho, se indica que no va a terminar con el capitalismo, sin embargo, va a romper con la historia del latifundio. Muy similar a lo que hemos podido escuchar también en nuestros casos. Por otra parte, reforma agraria también se ha dicho, efectivamente. Exacto, una reforma agraria porque recibe el apoyo de la periferia. La periferia incluye sobre todo la zona de la Amazonía. En nuestro caso, la Sierra Olvidada era parte del discurso del presidente Pedro Castillo, la selva también era parte del discurso de Pedro Castillo. Y aquí otro detalle, que era justamente el que iba a comentar anteriormente. Francia Márquez. ¿Quién es Francia Márquez? Es vicepresidenta de Pedro Castillo, mujer, afrodescendiente, joven, con uso de redes sociales, que ha logrado una amplia convocatoria, y esto hay que resaltarlo, porque en principio, cuando pasaron a segunda vuelta, un representante de la derecha efectivamente muy controversial, una figura muy controversial, con características similares incluso a Donald Trump, y este personaje de izquierda, Gustavo Petro, radical. Esta figura de radicalización se ha visto impactada positivamente por Francia Márquez, que supone un cambio y supone una lucha de las minorías. Francia sí ha encauzado el voto hacia Gustavo Petro con una lucha social, con una búsqueda de igualdad, con defensa no solo de los afrodescendientes, de las mujeres, sino también de la población LGTBI. Algunos señalaban irónicamente, ¿no?, que Francia Márquez solo le faltaba ser parte de la población homosexual porque ya tendría todas las características de la minoría, ¿no? Mujer, negra, además afrodescendiente, y es de Cauca, que es un pueblo que ha sido además muy golpeado por la violencia colombiana. Bien, finalmente entonces, como países hermanos sudamericanos, limítrofes entre Perú y Colombia, ¿cómo podrían aunar esfuerzos o cómo se podrían dar las relaciones a futuro, dado este resultado de este nuevo presidente, Gustavo Petro, de una izquierda radical, con la del profesor Pedro Castillo en el Perú también de izquierda? Bueno, en principio estamos en muy buenos términos con Colombia, teniendo un gobierno de izquierdas con, en principio, ideales y agendas similar a la nuestra. Nuestros lazos no harían más que estrecharse. La dificultad no está en nuestra relación con Colombia, nuestra dificultad está en nuestra relación con nuestros socios comerciales, porque la región parece cada vez más polarizada y más desprendida de los socios comerciales que nos siguen interesando. Por supuesto que Estados Unidos ha tenido algunas políticas que son bastante cuestionables y que en algunos casos han afectado socialmente, además de económicamente, a distintos sectores de nuestra población. Sin embargo, sigue siendo un socio comercial. Nos interesa romper lazos con Estados Unidos, nos interesa romper lazos con otros países de la Unión Europea, o cambiar las cartas de juego con China, reencauzarnos de qué manera hacia la protección del medio ambiente sin necesidad de descuidar nuestra industria. Esto es algo que no debe preocuparnos frente a Colombia, sino más bien frente a grandes socios comerciales. Insisto que ahora mismo parece que toda la región va en la misma línea de izquierdas. Lo que no sabemos bien es si efectivamente estas políticas van a poder ejecutarse de acuerdo a lo que en principio ha señalado, en el caso de Colombia, Gustavo Petro. Bien, muy amable doctora Jessy Tapia por este análisis muy preciso de lo que significa el impacto que tiene en esta parte del continente un nuevo gobierno que acaba de ganar en Colombia, un presidente de izquierda radical, y cuáles serían también sus implicancias
en nuestro país. Muy amable, doctora Jessy Tapia, muchas gracias. Un gusto, nos vemos la próxima. Muy bien, hasta luego. De esta manera hemos llegado a la parte final de la presente edición de la entrevista. Son ya las 12:48. Agradecemos la sintonía a todos ustedes y nos reencontramos el próximo miércoles, siempre al mediodía, en la entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes.